Alábale a Él, hermano, porque cuando usted empieza a alabarle, las cadenas se rompen, los problemas retroceden, hermano. Porque al que el Hijo del Hombre os libertare, ese será verdaderamente libre. Usted debe declarar su libertad. Usted debe declarar su bendición. ¿Alguien puede decir amén? Y porque Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Él nos ha traído esta fe. Nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos ha traído esta fe a nosotros. Agradecido con nuestro Dios, amén. Ya estamos a las puertas por causa de los tiempos. Una responsabilidad muy hermosa. Ya estuvimos en el lugar, el pastor nos llevó. Hermoso el lugar, espectacular. Si a usted al otro lugar le parecía hermoso, este es más hermoso. Entonces, qué bueno, hermano, y qué hermoso, amén, la visión en el ministerio de nuestro pastor Poblete, amén, que dirige a la iglesia de Cristo en este lugar, amén. Bendiciones para él, para su familia, su ministerio, el hermano Fidel, amén. Gracias al Señor Jesucristo, a todos los líderes, hermano, esto no sucede solo. Hay un equipo de líderes que siempre están apoyando al pastor con oración, que son esos que le mandan mensajito todas las mañanas, que le mandan un mensajito en la mañana de fe, de esperanza. Esos líderes, amén, ore también para ellos, amén. Y todo el equipo que conforma esta iglesia, amén, las maestras de escuela dominical. Imagínense, esas mujeres allá le predican a los niños y los niños cuando pasan aquí empiezan a llorar, hermano. Entonces hay un trabajo de Dios hermoso, amén. Qué bueno que todos lleguemos al momento que sintamos esa carga por el reino de Dios y su justicia, porque para eso Dios nos ha llamado. Esa es la finalidad del Señor, amén, de que estemos en sus atrios sirviéndole, gozándonos y bendecidos por Él, amén, porque fuera de Él no hay nada, fuera de Jesús no hay nada. Como yo le decía a mi hijo, bueno, y voy a tomarme el tiempo porque el pastor me dijo, bueno, mañana es feriado, póngale nomás. Como yo le decía a mi hijo, otras personas funcionan sin Cristo. Usted lo ve allá afuera y prosperan y andan y vienen, camionetas, se emprenden, tantas cosas. Pero Jesús nos dijo a nosotros, a sus discípulos, le dijo y le habló y le dijo, separado de mí, nada puedes hacer. Entonces nosotros, así que no te escapes como Jonás, no busques la ribera, cómo salirte del reino de los cielos, porque sin Jesús nada vas a poder. Como el hijo pródigo cuando le tocó regresar y decir verdaderamente en la casa de mi padre es donde hay provisión. Amén. La gloria y la honra sea para Él. Amén. Y si estás pasando ahora por alguna dificultad, por un momento difícil de tu vida, agárrate de Jesucristo en la fe y Él te va a sacar adelante, flote en la fe de Jesucristo, amén. Bien, hermanos míos, vamos a pasar a la palabra de Dios, amén. El equipo de multimedia, amén, agradecido porque siempre nos ayuda. Me ayudan a predicar, hermano, porque ellos presentan el versículo que yo voy a leer. Entonces ellos se conjugan con el ministerio de la predicación, amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo. Este es un mensaje que se lo voy a confesar a usted porque hay otras personas que ya lo han escuchado. Yo por un momento yo dije, Señor, hay otros mensajes, Señor, voy a buscar otro mensaje. Vaya, me decía. Señor, pero buscaba por otro lado, mi Señor, mira, Señor Jesús, mira esto, dale para acá. Y entonces cuando yo seguía con la porfiadera, de pronto en un culto el Señor me hacía ver, ¿te fijas que Él necesita de ese mensaje? Y me mostraba, ¿te fijas que Él también necesita de ese mensaje? Y yo, oh sí, Señor. Entonces, bueno, me excuso con los que ya lo escucharon de una manera que lo prediqué, pero el Señor sabe que su palabra debe ser edificada en nuestra vida porque es necesaria. Amén. Libro de Mateo en el capítulo 14, en el verso 22, dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche,
estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra de alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron. Dando un fuerte gloria a Dios. Puede tomar asiento. Amén. Sea bienvenido, hermano, de verdad, a la casa de nuestro Dios. Cada uno de los hermanos que quizás fielmente están los martes, están los jueves, pero hoy Dios está alegre porque su voluntad es que nosotros estemos en su presencia deleitándonos. Y cuando somos deleitados por sentir su presencia, esa misma presencia nos fortalece. Salimos llenos de él, salimos con una palabra de bendición para nuestras vidas. Y cuando tú tienes una palabra de bendición para tu vida, Dios todo lo va a transformar. ¿Alguien puede decir amén? Bien, hermano, el mensaje, si me ayuda por favor con el título del mensaje, se llama La travesía, una historia para contar. Quizás, hermano, entre líneas lo estoy sacando de aquí porque Mateo lo llamó así. Mateo lo llamó la travesía. De pronto alguien habría dicho, si no se explica o no lo lee, que lo dijo Mateo, va a decir: oh, esto es un libro o es una telenovela. Pero esta es una historia para contar. A Lucas, hermanos, y eso que Lucas, cuando usted lee acerca de él, dice: diligentemente, dice, busqué los acontecimientos de Jesús para escribirlo a todos ustedes. Eso fue Lucas, hermano. Pero cuando usted ve esta historia de la travesía, Lucas no la escribió. Cuando usted lee de Lucas, Lucas solamente llega hasta el milagro donde Jesús alimentó a los 5,000. Que luego que Jesús alimenta a los 5,000, está con la gente despidiéndolo. Y cuando sucede este milagro, hermano, de los 5,000, dice que el pueblo, la gente que estaba ahí, dice que querían querían tomar a Jesús y hacerlo su rey para que se levantara en contra del gobierno romano. ¿Me ayuda bajándole temperatura? Mucho calor. Ok, hermano, el pueblo, cuando vieron que Jesús hizo el milagro de los panes, cuando vieron que Jesús alimentó a los 5,000, dice la palabra que ellos se acordaron de Moisés. Cuando Moisés hizo que descendiera pan del cielo y ellos tuviesen alimento. Y el pueblo, hermano, cuando vieron a Jesús querían tomarlo. Y estaban, dicen los teólogos, los eruditos dicen que estaban tratando de convencer a los discípulos de Jesús para tomar a Jesús y llevarlo y hacerlo rey. Cuando Jesús discierne lo que está moviéndose, lo que está sucediendo, agarra a los discípulos y le dicen: váyanse delante a Capernaum.
Hermano, la lógica sería que los discípulos debían quedarse hasta el último minuto. Pero Jesús tenía un plan, un trabajo que enseñarle a sus discípulos. La lógica sería, hermano, que los discípulos se quedaran hasta el último momento que Jesús estaba ahí, sino que Jesús le dice: recojan la cesta de los panes que sobraron 12, métanlo en la barca, y le dice, los hizo que fueran delante de él. Wow, hermano, una responsabilidad tan tremenda, que Jesucristo te diga a ti: vaya usted por mí, vaya delante de mí. De pronto usted tiene la responsabilidad de su hogar, que de pronto usted como padre de familia, usted dice: no, yo me voy adelante, yo voy a ir delante. Pero que Jesucristo te dé una comisión a ti y te diga a él a ti: mira, vete por mí, vete adelante. Y le está queriendo decir: váyase delante de mí y acomódeme el camino. Los discípulos se organizan en la barca, como buenos pescadores, dice la historia que había una sola barca. Se organizan en la barca y emprenden el viaje. Dice la palabra que Jesús se queda con la multitud, tratando de despedir a la multitud, tratando de darle bonanza, tratando de calmarlos, porque querían hacerlo rey para que se levantara en contra del gobierno romano. Dice que cuando despidió la multitud, dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es difícil que Dios te da una palabra a ti aquí ahora y tú te vas bendecida. Dios te toca y tú te vas lleno del Espíritu Santo y tú dices, si Dios va conmigo, todo va a marchar bien. Pero hay un capítulo que es escrito diferente de los oyentes, es escrito para el discípulo. Que tú dices, ¿por qué si yo estoy decidiendo buscar más a Cristo? Si tú dices, ¿por qué si yo estoy decidiendo emprender con un ministerio? ¿Por qué viene problema a mi vida? Si la lógica esencial era, hermano, que la barca fuera y el viento soplara a favor de ello. Pero dice que el viento era contrario. El viento va a ser contrario a tu ministerio. Cuando todo vaya en contra, cuando todo sople en contra. Te voy a decir esta palabra por la fe. Es porque la cosa está bien. Y tú dices, pero ¿cómo si está soplando en contra? Te lo estoy leyendo por la palabra. El mismo Jesús le da la palabra a ellos. Le dice, váyase delante de mí. Dios te está diciendo que te va a dar un ministerio grande en su reino. Como los que ministran aquí arriba, cuando ellos están ministrando, hermano, están sucediendo cosas aquí abajo. Viene gente atribulada, viene gente atada, y cuando tú cantas hay liberación. El reino de los cielos empieza a suceder. Se estremece el infierno cuando tú pones a funcionar tu ministerio. El infierno empieza a estremecerse, hermano. Las personas que están con problemas de depresión, que están encadenados, empiezan a ser libres, empiezan a llorar. Porque está la palabra dada. Entonces usted dice al tiro, dice, no, entonces todo debería funcionar bien. Tiene que existir una fuerza contraria. Y cuando la fuerza es contraria, es porque va a venir una gloria mayor para tu vida. Muchos desisten. Cuando sopla el viento, muchos desisten. Dice, yo mejor no sigo, dice. Ahora sí es verdad, dice. Apenas decidí.
Porque pasa algo, cuando tú decides en el corazón, tú de una vez tú sueltas como una esencia espiritualmente. No sé si se la explico un poquitico más cerca. Como cuando usted tiene miedo. ¿Qué hace el perro cuando usted le demuestra miedo? Usted no le dijo, tengo miedo. No, sino que si usted se asustó, el perro, porque tú emanas algo. Entonces, cuando tú tomas una decisión, y una vez en el ambiente espiritual se sabe lo que tú decidiste. Entonces, cuando ellos saben de una vez, dice, el viento era. A ver, Leo, párese, venga acá, Leito. ¿Tú vas? Ya mire, yo voy a tratar, este es mi ministerio. Yo me acabo de decidir porque sentí el toque de Jesucristo en mi vida, ¿verdad? Sentí la palabra de Dios que está tocando mi vida y yo decido, ya Señor, voy a caminar contigo. Y entonces yo digo, ya Señor, emprendo. Cuando emprendo y yo trato de, Señor, pero es que yo quiero ir, Señor, yo quiero ir tras tu ministerio, Señor, yo quiero avanzar, pero hay un viento que no me deja. Apláudale a Él si puedes. Apláudale si puedes. Ora la avanzar aquí, ora la avanzar. Ellos emprenden el viaje, hermano, y el viento era a tal punto, hermano, que dice Marcos que la barca estaba atascada en medio del mar. Cuando yo leí de Jonás, traerle a colación de una nave que está en el mar, dice que cuando trataban de salvar la barca, el viento enfurecía más. Pero aquí en este pasaje dice que Jesús estaba arriba en la montaña orando. Si Jesús era Dios, cuando Él oraba, y usted lo ve en el libro de Juan, que ora por sus discípulos, ¿qué oraba Él? Decía, Señor, fortalézcalos, que ninguno se pierda, Señor. Como tú me lo diste, le decía el Señor, yo también los he guardado. Es decir, que cuando el Señor estaba en el monte orando, estaba orando por lo que estaba pasando en medio del mar. Es decir, que ahora que tu viento está paralizando tu barca, hay una oración. Jesucristo está orando para mí. Y alguien dijo, pero ¿cómo va a estar orando para mí? Si le dio la palabra, vayan a la otra ribera. Alguien dice de una vez al tiro, no, entonces Jesús no le dio la palabra. Porque si Jesucristo le hubiese dado la palabra, la barca iba ahí soplando. Dice, yo debería ir, mire, después de que decidí buscar a Cristo, mire eso, mire todo derechito. Quiero decirte algo, los discípulos de Jesucristo no llegaron a ser apóstoles si no fueron pasados por la prueba y en medio de la prueba una enseñanza. Lo que pasa es que la prueba te da carácter, te da un carácter espiritual, te da una jerarquía. No sé si usted ha visto personas que oran por los demonios y justo cuando la persona pone la mano para orar, el demonio se manifiesta. Eso viene a través de un proceso que usted tiene que irlo pasando. Y cuando usted acepta ese proceso, vas a ser trasladado a la gloria que Dios tiene para tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Alabanza sea el nombre de Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor, y a ti te pertenece. Jesús, hermano, dice al venir la noche, la barca, lo dice Marco en el capítulo 6, verso 45. Dice, al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Si me ayuda el de multimedia, por favor. Él estaba solo en tierra y viéndoles remar, como dice, con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Jesús estaba en la montaña,
Ahí sí lo puede, por favor. Jesús estaba en la montaña, despedida la multitud. Dice que el maestro estaba en la montaña, en tierra solo. Y los discípulos estaban ¿dónde? En medio del mar. Y dice, y viéndole remar con gran fatiga. ¿Cómo le vio remar con gran fatiga? Dice Juan que era la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Es la hora más oscura que hay. Jesús está en medio allá en el monte, orando, se levanta y desde el monte en medio de la oscuridad dice que ve la barca en medio del mar. Y cuando usted lee Marcos y lee Juan, dice Juan que medía 25 estadios. Dice, estaban en medio del mar a 25 estadios. Un estadio mide 430 metros. Por 25 equivale casi 11 kilómetros. Estaba en medio del mar a 11 kilómetros, en medio de la oscuridad. Y estoy leyéndole aquí en el libro de Marcos, en el capítulo 6, que dice, verso 48, y viéndole remar con gran fatiga. Cuando tú estás pasando por el problema que estás pasando ahora, hermano, tú estás pensando que Jesucristo no te está mirando. Quizás tú estás buscando, no, lo que pasa que yo fallé. Quizás tú estás buscando, oh Señor, ¿y dónde fue que yo pequé? ¿Por qué me está pasando esto? Tú sientes que Jesús como que no está. Y tú dices, pero es que yo tengo la fe. Pero debe ser que pequé en algo y no me di cuenta. Dice, viéndole remar con gran fatiga. Para yo ver que el hermano está fatigado a las 3 de la mañana, a 11 kilómetros de distancia, y verle que su rostro está fatigado porque está remando, tengo que estar con él. Al mismo tiempo que estaba en el monte, al mismo tiempo estaba en medio del problema con sus discípulos, porque él prometió que estaría todos los días contigo hasta el fin. Alabanza sea el nombre de Jesús. Él es omnipresente, hermano. Él puede estar en todo lugar. Estaba en tierra, pero al mismo momento estaba ahí en la barca con ellos, viéndole fatigado. Quizás Jesús te está viendo que tú estás fatigado, pero Él dice, pero es que este proceso es necesario. Él te ve que estás pasando a tribulación, pero tú dices, Señor, socórreme. Y Él dice, pero es que este proceso es que si tú no pasas por el proceso, no vas a aceptar el llamamiento. Si no pasas por el proceso, no aceptas el llamamiento. Dice usted, no, y ahora estoy bendecido. ¿Cómo está pentecostal? ¿Y qué tienes ahora? No, si ya saqué mi camioneta nueva. Estoy ahorita postulando para 2 apartamentos. Tengo un negocio que acabo de montar. Y el Señor viene y nos pregunta a nosotros, hey, ¿y mi causa para lo que yo te llamé? Ah, Señor, espérala ahí un poquito. Señora, espérala ahí un poquito. Dice el Señor, te voy a llevar a un lugar. Te voy a pasar por un lugar de revelación. Que en ese lugar de revelación tú vas a entender que primeramente será el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice que cuando Jesús lo vio que estaban fatigados y que ya estaba ya culminada por culminar la travesía, dice que se vino hacia ellos caminando sobre el mar, cabalgando sobre el mar. Yo estuve tratando de ojear algunas cositas y solamente cuando un objeto es más liviano que la presión del agua pudiese flotar, pero eso solamente sería en la área de la física.
que podría flotar si es más liviano. Pero conjugando todo esto, dice la palabra que Jesús venía caminando sobre las aguas. Ellos, hermano, Es como, de pronto a mí me ha pasado porque algunos días he estado aquí en la iglesia y de pronto no hay nadie. Y tú sabes que la iglesia está sola, que no hay nadie, todo apagado. Y tú estás, entra, que sale, que entra, que sale. Si de pronto sucediese algún temblor, que tú sientes que... ¿Cómo se ponen tus nervios? La misma situación hace que tus nervios, tú te pones como que un poquito alerta, ¿cierto? Y de pronto al rato, en medio de que todo esté oscuro, que tú sientas una bulla, te pones como que, epa, ¿será que hay alguien ahí? Y vas y miras y no hay nadie, pero tu tensión se va alterando por lo que está sucediendo. Y si de pronto en toda la oscuridad, el hermano Fidel, que llega cuando entra quietecito, y se te para así por detrás y te diga, epa, chamo, ¿qué hace usted? Pega un grito. Entonces, hermano, los discípulos de Cristo, ellos para dar el grito y decir un fantasma, era porque ellos venían viviendo un acontecimiento de nerviosismo. Entonces ellos gritan un fantasma y dice Mateo que el Señor le dijo, no temáis, yo soy. Tened ánimo, le dijo, yo soy. Claro, cuando se le revela esa palabra, voy a decírsela para que la tenga ahí usted escrita bajo la manga cuando le salga una persona de esos que creen que es la Trinidad. Cuando Él le revela yo soy, esa palabra yo soy solamente es dada para los hebreos. Solamente el pueblo hebreo sabía que el que se identificaba con yo soy era Jehová de los ejércitos. Ese fue el que se le presentó a Moisés. Cuando le dijo Moisés, epa, Señor, y si me pregunta Faraón, ¿quién te envió? Dile, el yo soy te ha enviado. Entonces, para los hebreos, ellos tenían claro que el que se identificaba con el yo soy era Jehová de los ejércitos. Entonces, hay un salmo que dice que Jehová cabalga sobre las aguas. Entonces, cuando Pedro, ellos están ahí del miedo y ven que aparece allá el fantasma, para ellos, Jesús no le dijo que era Jesús. No le dijo, léalo, llévaselo de tarea. No le dijo que él era Jesús. Cuando viene ahí flotando, caminando en las aguas, hermano, y le dice, yo soy. Digo yo entre mis palabras, conociendo un poquito los hebreos, ellos dijeron, este es como lo que le pasó a Moisés con la zarza. Aquí hay una revelación. Porque nosotros estamos obedeciendo al maestro que nos mandó. Hemos predicado el evangelio. Entonces se nos aparece aquí una visión. Y dice, entre ellos dicen, esa revelación dice que está allá, dice que es Jehová. Entonces, Jehová en la antigüedad se conoce que por sus palabras se hacían todas las cosas Jehová. Jehová hablaba, la tierra produzca hierba verde. Tierra produce agua, el agua produzca seres vivientes y el agua produzca seres vivientes. Entonces allá está, él dice, ese Jehová que me está allá y me dice yo soy, no temáis. Entonces él le dice, a ver, si eres tú Jehová, dame la palabra, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Un reto. Yo creo que este vendría siendo, aparte de Jesucristo, que era Dios manifestado en carne, el único hombre que caminó sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el maestro? No fue que le dijo, no, vas a hacer una cátedra de Moisés, no, ahora vas a cumplir con todos los ritos, sino que solo le dijo, venga. Primero, Pedro estaba, como dice en la palabra criolla, cuajado del miedo. Aterrorizado del miedo, hermano. Quizás tú estás pasando por momentos difíciles, pero aún en el momento difícil Dios te puede traer una palabra de revelación de quién es Él contigo.
Muchos no quieren el momento de la prueba, no lo quieren. Y dicen en el momento de la prueba, ¿qué quieren hacer? Dicen, no, yo como que me voy más bien. Pero en el momento de la prueba, cuando viene de parte de Dios, viene una revelación de Dios mayor. Es que cuando yo le digo algo a usted así, hermano, es porque sucede, hermano, porque yo lo he visto, yo lo he vivido. Cuando usted soporta la prueba. Alabanza sea el nombre de Jesucristo. Todos los maestros de nosotros, todos nuestros mentores son buenos, gloria a Dios por ellos. Nuestro papá, nuestras mamás que nos han honrado, hermano, pero hay algo mayor que viene de parte de Dios. Muchos dicen, no, es que viene así porque viene del ministerio de Sebastiano Mota, viene del ministerio del hermano Sergio, de la hermana Concepción, mi madre que está ahí. Viene de allá. No, hermano, eso es bueno, sí, pero es que hay algo más poderoso directamente de Jesucristo. Cuando tú aceptas y no desmayas. Ellos siguieron remando. El viento era contrario y ellos le fueran contado después a Jesús. No, Señor, si es que no pudimos llegar. Y el maestro le dice, pero ¿qué pasó si yo lo mandé a la otra ribera? En Capernaum había que hacer un trabajo del reino. Había que sanar a los enfermos, allá no estaban esperando, querían tocar mi manto. No, Señor, es que el viento era contrario. Tuvimos que devolvernos, Señor. Es más, Señor, cualquier cosa, ahí están las 12 cestas de los panes que cargamos ahí en la barca. Las repartimos por aquí más bien, Señor. Pero nos dice que ellos siguieron remando. Y por si tú quieres ser trasladado a otra gloria. A ver, le pregunto, ¿usted quiere ser trasladado a una gloria de Dios? A algo que tú lo que ahora no has vivido, pero que existe en Dios. Debes entonces, cuando vea que los vientos soplan, diga gloria a Dios. Cuando los vientos soplen, dice, todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. Ellos seguían remando. Fatigado, hermano, desde la noche. Despedido después de un almuerzo. Ellos remando. Hasta la cuarta vigilia de la noche, hermano. ¿Cuántas horas tenían remando? 8, 10 horas, hermano. Y atascado en medio del mar. Y dice la palabra, hermano, que cuando el Señor le dice a Pedro, venga, Pedro se baja de la barca, porque está escrito ahí que se bajó, empieza a caminar sobre las aguas, pero dice, al ver las olas y el viento, ¿qué dice? Tuvo miedo. Pero si ya él andaba usted sabe que el agua es lo natural. Voy a explicar esto, a ver. El agua es lo natural. Caminar por encima de las aguas es sobrenatural. Si ya él estaba en lo sobrenatural, dice que se empezó a hundir. Es decir, que lo natural lo empezó a absorber. Pero si ya tú estabas en lo sobrenatural, dices, al ver las olas y el viento, tuvo miedo. A través de esta palabra el Señor te quiere decir que hay algo que así exista, tú no lo debes mirar. Así exista, así sople. Usted no ve que este hombre Lázaro murió y la muerte se había apoderado del cuerpo de Lázaro. ¿Y cómo lo llamó Jesús? Le dijo a la muerte, oye, muerte, te voy a hablar para que me sueltes a Lázaro y que Lázaro se levante. La ignoró. Ignoró la muerte. Y le dijo a Lázaro, Lázaro, venga afuera. Esto te quiere decir que Jesús a los problemas, a esa dificultad, el Señor te dice, no te centres en el problema. Hay un predicador, y se me viene esta palabra, que un día me dijo, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Un abismo
llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Cuando tú te pones a mirar el problema y a escarbar en él y a pensarlo y a buscarlo, ese abismo te trae otro problema y se desencadena. Y cuando tú vienes a ver, estás metido en un problema y en vez de estar en la fe, Pedro se empieza a hundir. Pedro, hermano, Pedro. Bendito Dios, Pedro. El de la revelación. Al que Jesucristo mismo le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre. Ese gran hombre que camina sobre las aguas se pone a mirar lo que no debía mirar. Usted tiene que ignorar la dificultad, el problema, orar confiando en las promesas de Dios. Si Pedro fuera puesto los ojos en Jesús directamente allá, olvidándose del vecino, olvidándose del malagradecido, olvidándose de cualquier problema, dificultad de la economía. Usted se pone en este momento a mirar la economía. ¿Y qué dice usted? Dígame, estamos acostumbrados a emigrar. Ya sabemos cómo es la cuestión. Ya lo que hacemos, ya agarro la maleta y ya sé qué voy a hacer. Pero no podemos mirar, porque dice la palabra, si retrocede, no agradará mi alma. Y el apóstol Pablo entonces nos dice a nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos el reino de los cielos. Alabanza aquí a la alabanza hacia Jesús. Oh, el sumo sacerdote está aquí a la alabanza. Oh, siento a Jesús aquí ahora con su iglesia. Oro lo oro para alabanza y acá llama. Alabanza se te haré cara aquí. Oh, regocíjate y canta como oradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor sabía lo que le estaba pasando. Está en la montaña, lo vio allá. Míralo cómo están fatigados. Y lo observa allá, a 11 kilómetros. Y quedó bien escrito. Juan dijo, voy a escribir bien, que son 11 kilómetros, 25 estadios, dijo Juan. Marcos dice, en medio del mar. La barca estaba ya atascada. Voy a escribirlo bien. A Lucas no se le permitió escribir sobre este pasaje. A él no se le permitió escribir. Él escribió nada más que alimentó los 5,000 y luego usted ve que cambia la conversación y empieza a hablar otras cosas de revelación. Pero Mateo, Marcos y Juan sí hablan de este escenario. Ok, hermano. Y la palabra del Señor dice que entonces cuando Pedro, hermano, vio las olas y el fuerte viento, dice, tuvo miedo. Y el miedo le produjo un peso. Wow. Aquí hay algo revelador, hermano. Porque si en la física, que cuando uno estudia el agua, si un objeto es más pesado que la presión del agua, el objeto se hunde si es más pesado. Pero si es más liviano, como cuando usted mete una pelota, o el plumaví, que para nosotros el anime, que usted lo mete así, en el agua cuando usted está en la playa, ¿y cómo sale? ¿Cómo que lo llaman? Como concha limonada, ¿cómo que? Corcho limonada. Entonces, hermano, tú estás hecho por medio de Cristo, por su palabra. Cuando tú le crees a Él y le dices, Señor, si eres tú, permíteme, Señor, que yo camine en lo sobrenatural, que yo pase por encima de todas las cosas, que yo tenga el poder. Oh, le dijo Pedro, permíteme hacer lo que tú estás haciendo. En palabras resumidas, eso le dijo Pedro. Permíteme que yo haga lo que tú estás haciendo. ¿Y qué le dijo el Señor? Venga. Y usted no ve que usted se encuentra haciendo lo que Jesucristo solamente le hacía. Usted pone la mano por el enfermo y ¿qué pasa?
está caminando sobre las aguas usted. Usted ora por el que viene atormentado por demonio, ¿y qué pasa? Eso lo hacía era Jesús. Permíteme que yo haga lo que tú estás haciendo, le dices tú a Jesús, y Jesús te dice, hágalo porque te doy la autoridad. Aleluya. Amén. El miedo hizo que Pedro se hundiera. Él estaba primero caminando encima. Ojalá yo tuviese aquí una piscina y pudiese hacer algo más real. Caminando encima. El miedo le produjo peso y lo hundió. Por eso, hermano, tú no debes mirar lo que Jesús te está enseñando, que no mires. Él te está diciendo, mira lo sobrenatural, te dice Jesús. Oh, el reino de Dios, dice la palabra, sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebata. Vale la pena, hermano, seguir a Cristo. Vale la pena decidirse por Cristo. Vale la pena. Que se lo digo yo. Si yo no hubiese decidido seguir a Cristo, yo creo que hace años atrás mi madre me hubiese sepultado, me hubiese enterrado. Ella está ahí, es testigo, hermano. Si todos los accidentes que pasaban, cuando preguntaban quién era, el hijo del hermano Sergio. Sí, hermano, heridas. Yo tuve un accidente, la vena esta que pasa aquí, la aorta, esa misma pasa aquí en la pierna. Usted se le divide y baja una aquí y baja una a cada pierna. A 5 milímetros, le dijeron los médicos. No sabemos cómo está vivo, le decían a mi mamá. Porque mi mamá llamó al otro día al hospital porque la directora del hospital es su prima y ella la llama y le dice, oye, mira, tú sabes que necesito esto. No me digas que el que estuvo aquí ayer fue tu hijo, le dijo ella. Sí, le dijo ella, le pasó esto. Oh, solo un milagro lo pudo salvar. Entonces, hermano, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Quizás tú ahora de pronto estás decidiendo tener una vida normal como los demás, pero Jesucristo te está llamando para una gloria mayor. Amén. Decídete. ¿Sabe qué estoy entendiendo yo? Que Dios cuando te bendice, no es para, nosotros cambiamos el corazón al tiro. Dios te bendice a ti y ¿qué haces tú de una vez? Ya, me voy a comprar un auto. Y cuando te preguntan ¿qué hiciste? No, me compré un auto. Y más si es del año. O me voy a comprar un apartamento, dices tú. Y tú no sabes si Dios te está bendiciendo, es para sostener tu ministerio. Esta es una palabra diferente. ¿Cuál ministerio? El ministerio que Jesucristo te está entregando. Como se lo entregaba, hermano, a los profetas. Los profetas, Pablo dice que cuando hacía carpas, el apóstol Pablo dice que con esa plata de las carpas, Pablo sostenía su ministerio para viajar a las ciudades. Y nosotros a veces nos confundimos, hermano. Empezamos a decir, no, es que yo soy bendecido, digo yo de pronto, no, yo hago tal cosa, hermano. Y de pronto el Señor viene y me frena la barca. Y me encuentro en la barca y el Señor me está mirando, hermano, desde allá, desde la orilla. El Señor dice, no, pero es que ya acabo de orar por él, decía él, diciéndole a los discípulos, estoy aquí en el monte orando por ellos, por lo que está pasando allá, una travesía en medio del mar. Mire esta observación, para que usted saque la conclusión conmigo, esto que Dios trajo a mi vida. Si Pedro, por haber dudado, Pedro iba bien, caminando bien en el agua, por haber dudado, se hundió. ¿Qué fue lo que desencadenó el episodio anterior? Cuando el barco estaba siendo atacado por las olas. ¿Qué lo desencadenó? Si normalmente cuando Jesucristo te da la palabra, tú de una vez empiezas a caminar sobre las aguas. Es decir, que cuando Cristo le dijo a ellos, vayan allá a Capernaum, ellos empezaron a navegar bien. Pero algo vieron ellos en el mar que le produjo temor y el viento empezó a tomar posesión de ellos.
así como el agua tomó posesión de Pedro y lo embargó. Entonces, ¿qué, hermano? Miran los discípulos que les es prohibido mirar. Que no lo mire de esa manera. Entonces yo decido, ¿qué decido yo ahora? Decido, ya, Señor. Porque usted sabe que dice la Biblia así, y lo estaba conversando con un hermano. Dice así, que el que deja padre, madre, mujer, tierras, casas, ¿qué dice la Biblia? Dice, le será devuelto 100 veces más. Dice, en el cielo la vida eterna. Entonces cuando yo, en lo que a mí me enseñaron, voy a darle esta palabrita, y ya que el pastor me dio la oportunidad, que me dijo, no, tenemos chance hasta mañana. Se quedan vigilando. Y como esto a mí me edifica también, creo que alguno aquí también lo va a edificar. Amén. Aplauda al Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando usted pone su corazón, es lo mismo. Escuche bien, Dios te va a bendecir, pero es lo mismo. Él te va a dar casa, Él te va a dar carro, camioneta, aviones. ¿Alguien puede decir amén? Si estuviera aquí Donald Trump, dice amén, dice. Quiero el último jet que aparece. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Le da a cada uno según la capacidad de cada uno. Amén. Entonces, es lo mismo, hermano, pero ¿dónde? Que eso es lo que Jesús quiere. ¿Dónde pones tú tu corazón? Dios prometió que te iba a bendecir. Dios prometió que te iba a prosperar. Él prometió que tú ibas a ser la lámpara, dice, que alumbrarías a todos, que en ti habría bendición. Pero cuando sucede que se atasca la barca, cuando tú entonces todas las bendiciones dices, ahora esto es para mí. ¿Usted se acuerda de un hombre que dice que atesoró muchos bienes para sí y luego llegó y dijo, oh, mire todos los graneros que tengo? Dijo, voy a ampliarlos y después de mucho tiempo le voy a decir a mi vida, oh alma mía, regocíjate porque todo esto lo alcanzaste para ti. Y dice que salió una voz y le dijo, necio, hoy mismo morirás. Es lo mismo, es la misma bendición, pero si Dios te ha bendecido a ti, te ha dado una casa, esa casa que Dios te ha dado, normalmente nosotros decimos, oh, esta casa es para mí. Tú tienes que decir, esta casa es para el ministerio que Dios me ha dado, porque Él me está honrando. No sé si me explico, es lo mismo. Pero todo está en la intención del corazón. ¿Qué intención tienes tú en el corazón? Si Dios te da un sueldo y te pone el sueldo y tú te ganaste el 1.200.000, el 1.600.000, de una vez, ¿qué dice usted? Ya con esto me hago un asado, porque estamos en fechas patrias, compramos empanadas, hacemos terremoto pentecostal. No sé por qué se ríen. Yo estoy hablando sanamente, terremoto pentecostal, sin licor. Sino que usted... Y usted cuando agarra ese sueldo, usted dice, esto es mío porque yo me lo gané, porque me pertenece. Cuando entonces Dios me hace a mí ver esta palabrita, no sé si ojalá le sirva a alguno de a ustedes, no sé. Y usted diga, bueno, Señor, me diste esta plata, este dinero, aunque es para mí mismo, pero tú me lo estás dando, Señor, para el ministerio que estás trayendo a mi vida. Porque tú me estás llamando a ser diferente. Mire, le tengo una palabra. ¿Por qué los 5,000 que comieron el pan? ¿Por qué no se fueron en barco a vivir la misma travesía? Esos mismos 5,000 al otro día fueron a buscar a Jesucristo y fueron al monte a buscarlo, no lo encontraron y dicen no hay más barcas. Dice que arribaron otras barcas que estaban llegando, ellos se montaron y se fueron a Capernaum a buscar a los discípulos y a Jesús. Cuando encontraron a Jesús le dijeron, maestro, ¿y cómo llegaste aquí? Él no le reveló. Yo caminé sobre las aguas.
Porque esa revelación solo es para los discípulos. Alguien puede comer pan, hermano, allá afuera. Alguien puede ser alimentado, pero la revelación solo es para los discípulos de Cristo. Y a los discípulos de Cristo se le para la barca. No creas que no se te va a parar la barca, pero es que hay una gloria mayor después de que se te para la barca. Hay una gloria mayor. No se escuchan mucho los amén. Cuando se te para la barca, cuando viene la dificultad, que es desagradable, hermano, que es dificultoso, dice el maestro, lo vio, estaba fatigado. Pero dice que cuando pasaron al otro lado, dice que la gente tocaba el manto del maestro y eran sanados. Y años después, dice la Biblia que Pedro, aquel que se hundió, iba caminando y dice que mire la sombra mía. Dice que la sombra de Pedro no tocaban a Pedro. La sombra de Pedro sanaba al enfermo, al que estaba en medio del problema, al que estaba ya paralizada la barca, que no podía avanzar. Alguien decía, esto lo están haciendo mal. Pero estaba sucediendo un proceso. Un proceso de gloria. No era cualquier proceso. ¿Sabes? Los mismos 5,000, le llegaron a Jesús allá a Capernaum. Y le dicen al maestro, oh Señor, danos más de ese pan. Y el maestro le habla de Moisés. Le dice, Moisés, ¿qué señal hay? Y Jesús le dice, bueno, ustedes recibieron el pan que caía del cielo, el maná. Y dice que Jesús le dijo a ellos, no trabajen por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, que el que no es pasado por la prueba que le estoy hablando, que tú estás viviendo ahora, que el Señor sabe y te está viendo y Él viene a tu encuentro. Es más, dice Marcos, si quiere leerlo ahí conmigo. Marcos escribió entre las líneas porque Marcos, él, aunque no era uno de los discípulos principales, él cuando entregó su vida a Cristo, él pasó a ser el ayudante principal de Pedro. Y Pedro le contó a él la historia. Y dice, hermano, no sé si fue por revelación, dice que Marcos cuando escribe dice, Jesús se le iba a adelantar. Pero si te está viendo en problema. Como cuando de pronto tú te preguntas o dices, ¿será que al Señor tengo que contarle mi necesidad? Si el Señor todo lo conoce. El Señor estaba viendo desde arriba de la montaña. Tu problema lo está viendo. Y aunque va caminando, hermano, dice Marcos, iba a adelantársele. Es decir que Jesús por un momento escribe Marcos que no se iba a subir a la barca hasta que sonó el choque. Por eso cuando tú estás aquí en la casa de Dios, te voy a dar otra palabrita buena. Cuando tú estás aquí en la casa de Dios, en los atrios de Dios, es bueno que tú te deleites en su presencia. Mira, hermano, a mí antes me decían, cuidado te conviertes, porque los trinitarios en mi país, ellos dicen que no, que ellos ven, que ellos esto, que lo otro. Y me decían, cuidado, te van a decir trinitario, cuidado, ten cuidado. Yo te voy a decir algo, hermano, al que se le da poco, dice, ese mucho ama. Yo te digo a ti, hermano, trata de cuando tú estés aquí en la casa de Dios, de divisar a dónde está Jesús. Cuando tú sientas su presencia, hermano, entiende esta palabra. Cuando tú sientes la presencia de Dios, es tu momento revelador. Cuando los discípulos vieron allá al maestro y vieron ahí que venía el fantasma, dijeron,
Era el momento crucial. Crucial para su vida. Dice que el maestro, cuando le dijo a Pedro que se estaba hundiendo, le dijo: sálvame, Señor. Asió de él, lo sacó, lo puso que siguiera caminando sobre las aguas. Y dice Juan, dice, si quieres léalo en Juan capítulo 6. Dice: cuando subieron a la barca, si quieres se lo voy a leer, si me ayuda multimedia. Juan capítulo 6. Verso 20. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca. Lea conmigo, como dice, la cual llegó enseguida. Tenía toda la noche remando. Hermano, no hay mejor momento. Le voy a dar otra perlita. No hay otro mejor momento que usted quiere que una oración sea respondida. Cuando usted sienta la presencia de Dios, sí, alábele en el Espíritu, se salte. Pero ese momento que está el Espíritu Santo, ese es el momento que tú estás frente a frente. ¿Y sabe qué digo yo? Esta es mi oportunidad. Ah, Señor, ya ahora que estás aquí, le digo yo, aleluya. Yo le digo, ahora ya que estás aquí, Señor, mira mi necesidad, mira, Señor, mi situación. Y le digo: Señor, ayúdame en mi fe. Ayúdame en mi fe. Si lo hizo Pedro, imagínese, se hundió. Ayúdame, Señor, fortaléceme mi fe. Y ese momento de revelación, que el Señor está ahí contigo, es el momento que tú tienes que contarle. El Señor se iba a pasar derecho por la barca, hermano. Dice, hizo como que adelantarse, le dice Marco. Pero cuando ellos notan la presencia y gritan: Señor, ahí el Señor se detiene a atenderlos, a procesarlos. Oh, aplauda al Señor Jesucristo. Apláudale a Él, apláudale a Él. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en el nombre de Jesucristo. No mires el problema, no mires lo que no tienes que mirar, no mires la dificultad, no mires lo que te enfría la fe, no lo mires. No lo mires, dice el Señor. Y cuando tú no lo mires, vas a empezar a caminar sobre las aguas. Mire, nosotros teníamos una hermana allá en Venezuela, la hermana María Teresa. Y la hermana viene y está barriendo el frente de su casa, como todas las mañanas, barriendo el frente de su casa. Hay una hermana como cincuentona, por ahí, 50 y tanto, barriendo su casa ahí. Viene un loco, de esos locos que son pero endemoniados, no de los indigentes, no, sino de los que son poseídos. Viene caminando, y en el mismo momento que él viene caminando, la hermana no sabe que él viene y le sale hacia la puerta. Y el hombre no fue que se asustó, hermano, el hombre gritó y le dijo: ¡mujer! Y le gritaba con voz de endemoniado: ¡tú sí tienes poder! Y la hermana dice: hermano, yo quedé así con el cepillo, con la escoba de barrer. Dios nos llama, hermano, iglesia, que tengamos la fe, que miremos puestos los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. No mirar la circunstancia. No sé si esa cátedra se la enseñaron a ella, pero el demonio tembló, hermano. Es decir, que el agua no tuvo poder sobre ella. Es como cuando a ti te llega una enfermedad, un dolor, y tú dices: hay poder en el nombre de Jesucristo. Esta fiebre se va de mi cuerpo. ¿Y qué hace la fiebre? Al tiro nomás. Claro
malo, hermano, pero si usted se la pasa mirando lo que no tiene que mirar, le pregunta, mire, ¿cómo está? No, ya llevo 15 días con esta gripe. Pucha, estoy resfriado. El agua lo hunde, hermano. Pero con esta palabra de fe, de reino, esta es una palabra de reino, es una palabra de poder dada a ti, iglesia. No está dada a los 5,000. A los 5,000 no tuvieron revelación. Los 5,000 no se le atascó la barca. Fueron a los 12. Y dice que 8 días después de este acontecimiento, Jesús tomó a 3 de sus discípulos. Le dijo, ya, como pasaron la prueba, acompáñenme. Dice que el Señor le mostró otra gloria, se transfiguró. Aleluya. Sigue luchando, hermano, en la fe. Sigue en la fe, que Dios te va a dar gloria mayor. El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Alguien puede decir amén? Le invito a que se ponga en pie. Solo, aquí hay un aceite, que solo ese aceite, según Santiago, está señalado para la iglesia. Solamente dice. Solo los discípulos de Cristo participaron de que su barca se atascara, de que tuvieran problemas. Tú ves que los otros hogares pelean, se reconcilian y siguen ahí. Tú ves que otros echan para adelante. Pero si tú estás sintiendo ahora que hay una dificultad que está frenando tu barca, es porque tú no eres de esos 5,000 de cuando Jesús. Los oyentes, tú no eres de un oyente. El discípulo está llamado para gloria, para ser trasladado a gloria, a caminar en lo sobrenatural. A que cuando ore por un enfermo, cuando ore por su hijo, cuando ore por su mamá, cuando ore por alguien, ese pueda ser sano. Camina sobre las aguas. Aquí hay un poco de aceite, un poquito nada más. Si hay alguno que se sienta identificado con esta palabra, que Jesús te está diciendo desde el monte donde yo he estado orando para ti, he visto tu aflicción, he visto que estás remando, estás luchando y no has desistido, sigues luchando. Dice el Señor que los veía ahí fatigados, pero ellos seguían remando contra el viento, pero ellos seguían. Voy a orar para alguien en esta hora. Así como cuando Jesús sacó a Pedro por la mano derecha simboliza el Espíritu Santo. Y el aceite, hermano, tiene simbolismo del Espíritu Santo. El aceite solamente era reservado nada más para el rey. Era reservado para el profeta. Quiero que pase a este lugar. Si usted se siente, no cualquier persona. Aquí no se está llamando a aquel que está pensando que yo voy a ser rico, que yo voy a triunfar, que voy a ser el empresario, que yo voy a estar pendiente de Jesucristo. Le dijeron aquello, queremos hacerte rey, tú eres el que me conviene a mí. Sino que aquí estamos llamando gente de reino. Y te quiero decir algo, esto no lo decidiste tú. La palabra dice que nosotros no buscamos a Él. Dice que Él mismo buscó a Mateo. Él mismo fue y buscó a Pedro. Él mismo fue y llamó a Juan. Alabanza hacia Jesús. Ahí está Jesús. Sigue orando. Ora. Si me ayuda con la administración de la alabanza, vamos a ayudar a la iglesia, hermano. La iglesia necesita.